todo lo que nosotros vamos a administrar a nuestro paciente, ¿no? La cuantificación es muy importante. 1 centímetro cúbico se expresa en mililitros y puede llegar a pesar 1 gramo en equivalencia. Una cucharadita son 5 mililitros, una cucharada sopera son 15 mililitros, una onza son 30 mililitros, una taza 250 mililitros y un vaso 200 mililitros. Entonces repetimos nuevamente, en las pérdidas insensibles, pacientes más de 10 kilos, 400 por superficie corporal entre 24 horas por número de horas. Es importante, lo he replanteado de esta manera porque a veces cuando tenemos ingresos, ha pasado, ¿no? Tu ingreso viene a la 1 de la mañana o 10 de la noche, entonces ya no es tan fácil sacar en 12 horas, ¿no? Entonces requiere sacarlo en 24 horas. Entonces, planteándolo de esta forma es más fácil, sacas 400 por la superficie corporal. Disculpen. Eso lo divides entre 24 y eso lo vas a multiplicar entre el número de horas que tú quieres calcular. Por ejemplo, horas, 4 horas. Ya de esta manera calculas las pérdidas insensibles en esa cantidad de tiempo que ha estado contigo, en la conexión, en la cantidad de horas. Recuerden que en la UCI, pues, se trata de ser lo más exacto posible, no se redondea el balance a 6 horas. Se toma acá 4 horas, 1 hora, a veces 2 horas, dependiendo del momento que ingrese nuestro paciente al servicio. De igual manera, como le decía en el ejemplo anterior, cuando tiene fiebre, entonces sacas la fórmula, 400 por superficie corporal, eso lo divides en 24 horas, eso te da la pérdida insensible por hora, y eso ya le aplicas a cuántas horas estuvo con fiebre y aplicas esa constante por la cantidad de horas que tu paciente ha tenido fiebre. De igual manera, en menores de 10 kilogramos, ya lo he replanteado la fórmula, el 33 por peso entre 24 te da la cantidad de pérdida insensible por hora y ahí multiplicas por el número de horas que consideres, ¿no? Como si a veces viene el paciente a medio turno, a veces menos, entonces ya es más difícil calcularlo por 12, por 6. Entonces, por hora se tienes que sacarlo más exacto. De igual manera, en la pérdida en ventilación mecánica. Y el flujo urinario, para recordarles, en menores de 10 kilos se va a considerar de 1 a 2 cc por kilogramo hora, algunas literaturas de 0,5 a 2,5 y mayor de 10 kilogramos de 50 a 70 cc metro cuadrado hora. Y la observación es que en algunas literaturas lo consideran de 25 a 75. Entonces, nosotros en el servicio manejamos esta estructura de balance hídrico, ¿no? Cada institución tiene una forma distinta de trabajarlo. Idealmente siempre tiene que ser a horario mínimamente. Algunas instituciones tienen como que espacios de más para poder básicamente graficar situaciones en las que se pueda dar imprevistos o descompensaciones del paciente. Pero toda hoja de monitoreo tiene que tener claramente dos elementos bien marcados: la zona de ingresos, la zona de egresos, eh, el donde se va a registrar el ingreso, el egreso, el balance hídrico y el balance hídrico acumulado. Dentro del ingreso vamos a tener claramente separadas los ingresos vías enterales, que puede ser por zona nasogástrica, vía oral, gastrostomía, sonda orogástrica, la vía oral. Entonces, toda una sección de administración enteral. Y tienes una segunda parte que va a ser todo lo que es la administración parenteral. Quiere decir el tratamiento endovenoso, hidrataciones, pseudoanalgesia, usos de inotropos, algún tipo de bolo que administres, todo eso va a ir considerado en una zona que es básicamente de administración parenteral, ¿no? Y en el balance, en la zona de egresos de tu balance hídrico, siempre tener separar las pérdidas es importante por vómitos, residuos gástricos, secreción bronquial, secreción por boca. Acá se consideran las aspiraciones, ¿no? Entonces, paciente intubado, tú vas a aspirar secreciones. Pacientes con unas neumonías o bronquiolitis severas mueven bastante secreciones, regular cantidad. De igual manera, pacientes con sedación, sobre todo tienen infusiones de ketamina, mueven una gran cantidad de secreciones por nariz y por boca. Todo eso tiene que ser cuantificado dentro de lo posible.
el residuo gástrico. Si tienes un paciente pues que se va a poner la zona nasogástrica a gravedad porque no está haciendo buena digestión o hay una hipersecreción biliar y tienes que estar drenando constantemente, algún tipo de falla pancreática o pancreatitis en el cual hay bastante pérdida de residuo. Drenajes es muy importante, considerar los drenajes. Vas a tener pacientes postoperatorios en la UCI que van a ir con algún tipo de drenaje, un drenaje tubular, un drenaje laminar, Jackson Pratt o drenaje Hemovac. Entonces todo eso hay que tratar de contabilizarlo. Pacientes que van a requerir drenaje pleurales, mediastinales, drenajes de pericardio. Todo ese tipo de drenajes hay que estar considerando. Dentro de los drenajes también consideras o generas tu propio sistema de fístulas, por ejemplo, en mi caso, en el hospital, las ostomías se consideran como drenajes, entonces todas las pérdidas por ostomías también se consideradas como drenaje, pero en otra institución lo puedes dar pues como una capita distinto ostomías, ¿no? Tienes la zona de descripción de diuresis, de deposiciones y las pérdidas insensibles, ¿no? Y como le decía, por ejemplo, en mi unidad se considera balances hídricos de las 6 horas de la mañana, 6 horas de la tarde, 12 horas del diurno, 12 horas del nocturno y 24 horas del paciente, ¿no? Para ir sacando tu balance. Sacamos balance hídrico por turno, su débito urinario correspondiente a las 6 horas mañana, 6 horas tarde, 12 horas día, 12 horas noche y las 24 horas. Entonces estos elementos deben tener todo institución que era que es en área crítica manejados. A datos importantes que se debe tener también los datos de filiación, al cual vamos a hablar la edad, peso, la superficie corporal y el cálculo de pérdidas sensibles en 24 horas. Entonces, teniendo presente esta hoja, yo supongo que todos ya tienen, ya les mandó la coordinación, sus hojas de balance hídrico, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de balance hídrico que tenemos para resolver. Entonces tenemos este primer caso, ¿no? Sandra es una paciente de 3 años de edad, con 9 kilos 500 de peso, con cánula vinasal a fiedos de 0,24, recibiendo fórmula maternizada al 13%, 120 cc por toma cada 3 horas, con apoyo de dobutamina a 11 cc por hora. Como tratamiento endovenoso, va a estar requiriendo vancomicina 80 miligramos cada 6 horas, que se va a estar diluyendo en 10 cc de cloruro de sodio, meropenem 160 miligramos endovenoso cada 8 horas, que se diluye en 20 cc de cloruro. Y como egresos vamos a considerar que la niña hizo deposiciones semilíquidas de 60 en el día y 70 en la noche. No estoy poniendo la frecuencia, si ustedes desean lo ponen como uno solo, lo ponen en varias frecuencias como ustedes deseen. Y la diuresis de 160 durante el día y 180 durante la noche. De igual manera, pueden poner como un solo diuresis o lo dividen en cuantas veces crean necesario ustedes, no hay ningún problema. Y realizar el balance hídrico en 24 horas. Entonces, todos tienen sus hojitas, creo que con 5 minutos está bien para que vayan resolviendo la información. Recuerden que lo que como le mostré en la hoja anterior, qué datos tenemos que sacar, tener presente el peso, la superficie corporal, si es que lo requiere, las pérdidas insensibles y sacar mi balance como está en la hoja que se les ha enviado, ¿no? 6 horas mañana, 6 horas tarde, 12 horas día, 12 horas noche, 24 horas y su respectivo débito urinario con cada acción, ¿ya? Entonces empiecen a resolver y creo que con 5 minutos y ya empezamos a resolverlo nosotros, ya tengo ya la planilla resuelta para ir avanzando. Sí, está bien, ¿están de acuerdo? Cualquier duda lo mandan por el chat y lo vamos resolviendo en ese momento. Entonces empieza a correr el tiempo.
No, excelente. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Ya terminaron, chicas? Muy bien. Primero vamos a determinar las pérdidas insensibles. Como es una niña menor de 10 kilos, ¿usaremos superficie corporal o usaremos pérdidas en base a peso? Menor de 10 kilos, vamos a usar pérdidas en base a 10 kilos. Vamos a utilizar el factor de 33 o de 30. La paciente está usando cánula binasal, pero la ventilación es espontánea. Entonces vamos a usar la constante de 33 para el cálculo de las pérdidas insensibles. Entonces, nosotros vamos a multiplicar 9,5 por 33 y nos va a dar estas pérdidas insensibles, 313,6. Ya, eso nos va a permitir calcular las pérdidas de nuestra pequeña. Entonces, hablábamos que estaba recibiendo alimentación enteral o fórmula 120 cc por toma cada 3 horas. Entonces, lo vamos a considerar acá. Acá ha habido un error en la digitación, le he puesto 100 cc. Pero aquellos que han sacado con 120, está bien. Entonces, vamos a considerar cada 3 horas, 9, en este caso he considerado el horario de 9, 12, 3, 6, 9 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana y 6 de la mañana. Aquellos que han considerado otro horario no hay ningún problema. Lo van a considerar el volumen en la suma de ambos, nos va a dar 200, 400 y 800 en las 24 horas. Tratamiento endovenoso, hablábamos de vancomicina cada 6 horas diluido en 10 cc. Vamos a considerar 10 a las 12, a las 6 de la tarde también 10, a las 12 de la noche 10 y a las 6 de la mañana la vamos a considerar 10 de volumen. Pero también estábamos considerando el meropenem que va a estar diluido en 20 cc cada 8 horas. El horario que nos manejamos acá en el hospital es a las 2 de la tarde, 10 de la noche, 20-20, y a las 6 de la mañana, sumado con la vancomicina que coincide, nos va a dar un volumen de 30. Entonces estamos teniendo un volumen de 12 horas de 10 en la mañana, 30 a las 6 horas, 40 a las 12 horas, diurno, 60 en las 12 horas noche y un volumen total de tratamiento de 100 cc en las 24 horas. La dobutamina que va a estar recibiendo a 1 cc por hora, pues en cada 6 horas va a ser 6 de volumen, 12 en las 12 horas diurno, 12 en las 12 horas nocturno y 24 en las 24 horas, dándonos un volumen de 924. En las 6 primeras horas, 216, en las 6 segundas 6 horas, 236, en las 12 horas, 452, en las otras 12 horas, 472, y en las 24 horas, la suma total, 924. Bueno, acá ha habido un error, le he considerado 100, no 120, pero este es el volumen que se va a estar completando, ¿no? Más o menos así debería estar terminando el balance hídrico, en los ingresos en tu balance hídrico. En los egresos vamos a considerar, no tiene ningún tipo de diuresis, no se le ha considerado ningún tipo de aspiración, solo los flujos urinarios y la deposición. Tenemos una diuresis de 100,
en la mañana, una diuresis de 60 en la tarde, dando un volumen total de 160 en el turno diurno. Como le digo, la diuresis lo pueden disponer de la manera que ustedes consideren, pero la suma total siempre tiene que darnos 160, al menos en las 12 horas. Para la noche se ha distribuido de esta forma el volumen total, dándonos una diuresis de 180 con un volumen total de 24 horas de 340. En las deposiciones, 60 para el día y 70 para la noche, y las pérdidas insensibles calculadas en base a 13.3, si nosotros hacemos la fórmula, hay dos formas de calcularlo, de calcular esto, ¿no? Es 313.6, que es la pérdida insensible, entre 24, nos va a dar aproximadamente 13.1, y eso lo vamos a multiplicar por la cantidad de horas. En este caso, las 6 primeras horas nos va a dar un volumen total de 78.39, que lo redondeamos a 78.4, ¿no? Y eso nos va a dar en 6 horas, y de igual manera se va a repetir para la tarde, y a las 12 horas siento la multiplicación de ambos, que nos da 156.8. En la noche ya solo son pérdidas insensibles de 12 horas, que nos va a dar un volumen de 156.8, y el acumulado de 24 horas nos da 313.6. Otra forma es simplemente, en el caso como nosotros, como ven acá que tenemos, lo dividimos 313.3.6, disculpen, entre 4, porque estamos seleccionando en 4 partes, ¿no? Cada 24 horas, esta parte es cada 6, es prácticamente dividirlo en 4 partes, nos va a dar el mismo volumen, 78.4. Pero esto es solo si tienes tu paciente las 24 horas. Muy distinto es que si te ingresara a medio turno o media mañana, ya casi tienes que calcular el volumen a horario para sacar un balance hídrico más exacto, ¿no? Y en base a este cálculo, los egresos totales nos van a dar un volumen total de 783.6 de pérdidas de egresos, dándonos un balance en las 12 horas diurno positivo de 75.2, y en la noche un positivo de 65.2, y un acumulado de 24 horas de 140.4. El débito urinario, como es un niño menor de 10 kilos, se va a calcular en base al peso. Entonces, el débito urinario que tiene es de 1.4 cc kilogramo hora. Esta es la forma correcta de expresión del débito urinario. 1.4 cc kilogramo hora en las 12 horas diurno, en las 12 horas noche, 1.6 cc kilogramo hora, y en el balance de las 24 horas vamos a tener un débito de 1.5 cc kilogramo hora. Entonces, vamos a considerar que el débito urinario está dentro de los parámetros normales. Si nosotros Mm, revisamos, sí, Juan, sí sí, está. muy bien. El débito está dentro de los parámetros normales. Ahora, obviamente va a haber ciertas diferencias en los ingresos, porque he tenido acá un error, yo me equivoqué al momento de tipear. Va a haber diferencias en los ingresos, pero el ingreso aplicando la fórmula de Holiday-Seeger, el volumen que se ha administrado está dentro de los parámetros de requerimiento básico hídrico del paciente. Sí, sí está. Sí está, ¿no? Porque estamos hablando que es 100 cc por kilo de peso, y si multiplicamos 100 por 9.5 nos va a dar aproximadamente 950. Entonces, estamos dentro de este, para los requerimientos básicos del paciente según la fórmula de Holiday-Seeger. Sí, está un poco claro ahí. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Este es caso 2, María, una pequeña de 5 años de edad, con 13 kilos 500 de peso, con cánula vinasal FIO 0,32 litros, recibiendo fórmula maternizada al 13%, 5 onzas cada 6 horas, dieta blanda en el almuerzo 280 y en la cena 190, eh, con vancomicina 160 miligramos endovenoso cada 6 horas, diluido en 20 cc de cloruro de sodio. Metronidazol está indicado 200 miligramos endovenoso cada 8 horas, y ketorolaco 30 miligramos endovenoso cada 6 horas, diluido en 10 cc de cloruro.
En los ingresos, la niña hizo deposiciones líquidas de 160 en el día y 190 en la noche, una diuresis de 380 durante el día y 360 durante la noche. Realizar el balance hídrico de 24 horas. Bien, chicas, de igual manera, unos 5 minutos y comenzamos a resolverlo juntos. Vayan avanzando.
Muy bien. Que por acá vi una pregunta. En el primer caso no se considera ingresos de agua de oxidación. No, como justo estábamos conversando un ratito con una colega, creo que es Doris, no me acuerdo. Este, Dentro de la teoría menciona pues que en las pérdidas insensibles se considera que un tercio de las pérdidas insensibles es agua endógena. Entonces las fórmulas que nosotros usamos ya están consideradas esas aguas endógenas en el cálculo de las pérdidas insensibles. Por eso justo le comentaba a la otra colega, ellos siempre usan 600, pero recuerden que nosotros usamos 400 porque el tercio de 600 son 200. Esa diferencia de 200 ya nosotros ya no la consideramos para el cálculo de las pérdidas insensibles. O sea, el agua endógena menos 600, que serían 200, el de agua endógena, la tercera parte de 600, 200, esa diferencia te da 400. Entonces nosotros ya no calculamos 600 por superficie corporal solo de frente, calculamos 400. De igual manera aplica para los pequeños de menos de 10 kilos, donde ya en la fórmula ya está calculada la diferencia que vas a hacer con el agua endógena. Porque al final la colega decía, hacía el cálculo de base a 600 de pérdidas insensibles, consideraba 200 de agua endógena y al hacer la fórmula es prácticamente como calcular las pérdidas en base a 400. La diferencia se estaba dando ahí. Las fórmulas, como digo, que he planteado acá, las fórmulas ya consideran la operación de diferencia, se la resta del agua endógena. Solo consideran las pérdidas insensibles. O sea, los dos tercios, que viene a ser la pérdida insensible, están considerados en las fórmulas que le he dado. A excepción de la superficie corporal que calcula la fiebre, entonces ahí sí agrega ese factor. Pero del resto ya está, digamos, hecha la resta del agua endógena con la pérdida insensible. Muy bien, entonces vamos a pasar. De igual manera, ya sabemos que la pequeña tiene 13 kilos 500. Entonces nosotros vamos a calcular la pérdida insensible en base a qué? A superficie corporal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar la superficie corporal de nuestra paciente. Entonces, nosotros vamos a aplicar la fórmula que está acá. La superficie corporal es el peso del paciente por 4 más 7 entre el peso de la paciente más 90. Entonces, si nosotros hacemos un cálculo, a ver, vamos a calcular peso de la paciente 13.5. Ahí sí yo creo. Bueno, está. 13.5 por 4 más 7 nos da 61. Entre peso más 90, 90 más 10 son 100, más 3.5, 103.5. Entre 103.5. Y nos da una superficie corporal de 0.58 y varios decimales. Siempre hay que redondear en base, para el cálculo de superficie corporal hasta el segundo decimal. Por ejemplo, acá sale 0,5893. Entonces, el 9 que precede al 8 lo vamos a redondear y sería 0,59 de superficie corporal. Entonces, acá está considerado. Superficie corporal 0,59. Acá justo Yubitsa ha puesto el ejemplo. Sale superficie corporal 0,589. Lo calculamos en las dos primeras decimales. Entonces, como estás considerando el 9, lo redondeas a 0,59. Este 0,59 es la superficie corporal. Y ahora sí, este 0,59 lo multiplicamos por 400, porque la paciente no ha referido que haya hecho fiebre en algún momento. Entonces, esa multiplicación nos va a dar el 236. Entonces, esa es su pérdida insensible en 24 horas. Ya. Una vez calculados estos elementos, vamos a registrar. Entonces, decíamos que está recibiendo fórmula maternizada 13% 5 onzas.
¿Cuánto valía cada onza? 30 cc. Entonces nosotros multiplicamos 5 por 30, tenemos 150 cc que ha estado recibiendo la pequeña cada 6 horas. Ahora, como es una niña que también está comiendo, la distribución de la fórmula hay que tratar de hacer por vía oral, no está recibiendo por zona gástrica, hay que tratar de evitar que se junte con el almuerzo, ¿no? Entonces, si tú consideras la administración de la leche 12-6, 12-6, 12-6, va a coincidir con el almuerzo y con la cena probablemente. Entonces, acá se ha modificado un poco el horario. Vamos a ver acá que le he considerado a las 10 de la mañana la leche, dejando 2 horas para que ya llegue la hora del almuerzo, porque por lo general, al menos en mi hospital, a las 12 ya están trayendo el almuerzo a los pacientes pediátricos. De ahí nuevamente a las 4 de la tarde la fórmula, porque también a las aproximadamente 5:30, 6 de la tarde ya están trayendo la cena a los pacientes que están con nosotros. Y ya para la noche, de igual manera, no he considerado 12 ni 6 porque a veces los niños duermen temprano, entonces le damos a las 10 de la noche para que tenga un sueño continuo y evitar, pues, traslocar el ciclo del sueño del paciente y evitar, pues, que haga una inversión de sueño, ¿no? Siempre que se pueda, el paciente no esté sometido a analgesia, hay que tratar de mantener los ciclos de sueño en la medida de lo posible. Entonces, si tienes fórmula que está cada 6, lo corres de esta manera, 10, o si puedes le das un poquito antes, dependiendo si el niño ya se va a dormir. Eso uno ya lo va conociendo en el momento que está hospitalizado el niño, pero idealmente tratar de darle una fase de sueño prolongada, ¿no? Entonces, a veces le puedes dar a las 6 o a veces le puedes dar a las 7, dependiendo del estado de sueño del paciente, ¿no? Sobre todo si ingiere por vía oral. Si el paciente ya está con zona nasogástrica, bueno, ya eso es independiente de la basada porque no lo vas a despertar para la administración de fórmula. Pero tienes un paciente que está recibiendo por vía oral, tratar de respetar los ciclos de sueño, ¿no? No tiene nada de malo desplazar un poco los horarios de la fórmula o de la administración de la vía oral. Lo importante es tratar de mantener los ciclos de sueño del paciente. De ahí hablábamos que está recibiendo vía oral, tanto en el almuerzo como en la cena, recibió un volumen de 280 y 190, y eso lo estamos considerando dentro del balance, ¿no? Eh, Tenemos el tratamiento endovenoso, en el cual dijimos que está recibiendo vancomicina, diluida en 30 cc, y está recibiendo, en la pequeña, está recibiendo metronidazol de 200 miligramos. Ahora, por ejemplo, el metronidazol yo no he puesto en cuánto se diluye porque como todos sabemos, el metronidazol ya viene preparado, ¿no? Viene 500 miligramos en 100 cc. Ahora, no sé si en algún hospital alguna de ustedes tiene alguna presentación distinta del metronidazol. A ver, chicas, mencionen, o todos tienen la misma presentación. No sé si, no creo que no hay en Perú otra presentación de metronidazol endovenoso. Si hubiera, a ver, coméntenme para saber. Bien, igual, dice. Sí, de lo que yo sepa, en Perú el metronidazol viene endovenoso, al menos viene en esa presentación de 500 miligramos en 100. Exacto. Entonces, si nosotros calculamos, si viene 500 en 100 miligramos y nosotros necesitamos administrar 200 miligramos, por regla de 3 simple nos dará un volumen de 40 cc. Entonces vamos a administrar 40 cc cada 8 horas. Como le digo, considero 2 de la tarde, 10 de la noche y 6 de la mañana, sumando con la vancomicina que está cada 6 horas, 30 cc de las 6 de la mañana nos da un volumen de 70. Acá tenemos nuestros cálculos, vamos a tener un ingreso en 6 horas de 460, 6 horas de la tarde de 460, 12 horas de ingreso de 870, y acá vamos a tener 440 en las 12 horas noche y un volumen de ingreso de 24 horas de 1310. En la zona de egresos, básicamente se está considerando la diuresis y las deposiciones, no hay ningún otro elemento que se ha puesto en el caso que requiera. Control la diuresis, un total de 230. La forma en que el suelo se distribuya, no importa. Lo que importa es que en el turno diurno, al total, tiene un volumen total de 380 en 12 horas diurno. En la noche tiene un volumen total de 360 nocturno y un volumen de 24 horas de 740. De igual manera, la deposición solo se reportó que hizo deposición en el turno diurno, un volumen de 160. En la noche no hizo deposición, pues eso no se considera acá.
Y las pérdidas insensibles, pues si hacemos la división de 236 entre 4, nos va a dar 59 cc en las 6 primeras horas, 59 en la segunda hora, 12 horas 118, 12 horas diurno, 12 horas nocturno también 118 y los 236 en las 24 horas de pérdidas insensibles, dándonos volúmenes totales de egresos de 658 en las 12 horas día y 1136 en las 12 horas noche. Hacemos las operaciones aritméticas y nos va a dar un balance positivo de 24 horas de 174. En las 12 horas diurno nos dio un balance positivo de 212, pero en las 12 horas nocturno nos dio un balance negativo en menos 38. Pero el acumulado de 24 horas estamos teniendo un... Bien, de 3.7 metro cuadrado hora. En la guardia noche hizo un volumen total de 360, tenemos un débito total de, tenemos en las 12 horas, un débito de 52.25, que lo redondeamos a 52.3 cc metro cuadrado hora. Muy bien, espero que así le hayan salido a todos. La distribución de los horarios puede variar, no tiene que ser de manera exacta, pero los volúmenes tienen que coincidir y el balance igual tiene que ser. Y nuevamente la pregunta, tomando en cuenta la fórmula de Holiday-Seeger, el volumen que hemos administrado se encuentra dentro de los parámetros, nos hemos excedido, nos ha faltado, ¿y por cuánto sería? A ver, chicos. Sí está dentro de lo que se calcula, de lo que requiere. Sí, estamos dentro, no nos excedemos. ¿Cuánto sería el volumen que debería tener según la fórmula de Holiday-Seeger? Bueno, 1350. ¿Alguien más? A ver, vamos a retroceder. Puse acá, no me acuerdo. Ya, en la fórmula de Holiday-Seeger, ¿qué dice? Los 10 primeros kilos son 100 cc por kilo, ¿no? Entonces, si tenemos 10 kilos, 10 por 100 nos da 1000 cc, ¿no? Los segundos 10 kilos, los que siguen, ¿no? A partir de 10 kilos para arriba, ¿cuántos cc por kilo era? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? A 50. ver, alguien mete en el chat. 50. Entonces, si tú multiplicas 50 por 3.5, ¿cuánto nos da? 175. 175. Nos da 175. Entonces, nosotros vamos a sumar los primeros 1000 más los 175. ¿Cuánto es el volumen que debe estar recibiendo por Mil Holiday? ciento setenta y cinco. 1175. Entonces, según cálculo de Holiday, la fórmula, entonces nos estamos excediendo un poco, pero el balance no es excesivamente positivo. Recuerda que nosotros hablábamos que no debería superar el 10%, entonces el acumulado no debería separar. Entonces tenemos a un paciente que está
recibiendo ligeramente más del volumen que se ha calculado. Entonces, ¿qué podríamos disminuir? Podríamos hablar con el médico y podríamos disminuir alguna toma de leche y que se priorice la alimentación integral, ¿no? Eso es muy aparte de lo que pueda tener en el balance, porque el balance puede ser neutro, puede ser negativo, pero si seguimos dando mucho volumen, puede afectar a la larga al paciente. En este caso, como es un paciente hemodinámicamente estable, o sea, no depende de ningún inotropo, quiere decir que la capacidad de regular la hemodinamia y la capacidad de regular hídrica está intacta, entonces no genera ningún problema. Pero cuando tengamos pacientes que ya estén empezando a usar inotropos, sí hay que tratar de ser mucho más exacto en los volúmenes que vamos a estar administrando. O si nosotros vemos, en este caso, por ejemplo, estamos dando más de lo que debería referir. No es mucha la diferencia tampoco, ¿no? Estamos hablando aproximadamente 150 cc, tal vez un poco menos que estamos dando, pero si vemos que ya está haciendo algún tipo de edema o ya el paciente está con algún tipo de edema, entonces tratar de restringir ese volumen. Otra forma de restringir los volúmenes es tratar de dar menos volumen al momento de administrar el medicamento. Pero recuerden que hay que tener cuidado que algunos medicamentos tienen diluciones mínimas. Si se disminuye más, puede generar daño renal. ¿Sí? Muy bien. Entonces pasamos a un tercer ejercicio. Espero que ya estaba quedando claro. Así vamos practicando es donde se va aprendiendo en el camino. Buenas, tengo una consulta. Sí, dígame. En- yo recién estoy pasando por UCI pediátrica, ¿no? Entonces, porque yo soy UCI de adulto, pero la cuestión ya, la duda es, sé que en niños pediátricos, ¿no? Se me ha dado un caso, por decir, ¿no? Tengo un niño que nació prematuro de 26 semanas, lo hemos recibido en mi servicio. eh, al ingresar pesó 1,700 kilos. Ajá, En este caso, en este niño, la dilución yo sé que es mínima, ¿no? Porque no, le colocaron, primero tenía vía intraósea porque es difícil acceso. Al ajá, final, gracias a Dios, le colocaron un CBC. Ingresaron por una flebotomía, pero fue frustro y le colocaron un CBC difícil, pero se hizo. La cuestión es que cada tratamiento que nosotros le colocamos, ¿no? Y siempre pregunto antes de colocar un tratamiento, porque tengo esa duda, porque cada niño maneja su peso distinto. así es. Entonces, este niño que pesaba 1,700 kilos, eh, cuando dice, pongo el vancomicina y meropenem recibe. Entonces, yo le pregunto, yo me imagino debe ser unos 5 cc, porque me dicen, cuando pasa por CBC, el, como la concentración del antibiótico es menos, que es diferente a pasarlo en vía periférica. Ajá, Entonces, así es. esa es mi, Qué tra- duda. eh, mi, mi duda, porque hay niños que pesan, no en este caso, 1,700 kilos, la verdad es bien chiquito, y Ajá, tengo niños de 10, de 8, ¿no? Dependiendo de la etapa en la que está, pues, ¿no? Pero en este caso, este niño, yo primero le poníamos, ¿no? Su banco diluido en 5 cc, porque eran dosificaciones pequeñitas, 90, 30, de acuerdo a lo que el médico indica. Entonces me decía 5 cc, pero como el niño presentó al final un shock séptico presentó, estaba edematoso, ajá, entonces le fueron diluyendo menos. Ahora lo estamos diluyendo en 3 cc. ajá, Así debe ser, o sea, yo debo evaluar mi paciente de acuerdo tanto a su peso, porque también vienen niños con desnutrición, desnutrido, claro, con claro. bajo peso, todo eso. Entonces, y a veces vienen con vía periférica, me dicen, no, si vas a pasar vía periférica, ponle un volumen de 30 o 40, ¿no? Dependiendo el peso, pues, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto tengo que, o como dicen, hay una fórmula en la cual tengo que poder guiarme para yo poder administrar sus tratamientos de acuerdo a su peso, era mi duda. Ujú. Es una muy buena pregunta. Por curiosidad, ¿qué edad tenía el pequeño que pesaba 1700? Ahora tiene 2 meses, pesa 3 kilos, sigue, tengo entendido, pero está en está edematizado general, 3 cruces, 2 cruces. Pobrecito. Ya. Eso es muy interesante. Por ejemplo, siempre se entra en ese conflicto, cuánto diluir por el peso.
Eh, hay que tener cuidado con eso. Como acaba de mencionar la colega, es importante. En pediatría no trabajamos, como se da cuenta, tanto por la edad, sino por el peso, porque niños de la misma edad pueden tener pesos muy, muy, muy diferentes. Pueden venir muy desnutridos o a veces hemos tenido niños obesos que vienen pesando demasiado. He tenido el caso de un niño que tenía 8 meses y vino pesando 14 kilos. Y ese niño era una obesidad y de verdad que era bien difícil conseguir los accesos venosos a ese pequeño. Con respecto a los medicamentos hay que tener cuidado. A veces como enfermería nos cuidamos demasiado de evitar el edema y a veces restringimos mucho los volúmenes. Cada medicamento tiene una concentración máxima y mínima. Concentración máxima, ¿qué quiere decir? O sea, tú concentras más y el riesgo de daño renal es mucho más alto. Muchas veces, muchos de nuestros pacientes terminan haciendo algún tipo de insuficiencia aguda más que por la infección o por la sepsis, por nuestra administración de medicamentos, porque restringimos demasiado el volumen y hay que tener mucho cuidado. La vancomicina, la concentración máxima o sea, lo máximo que puedes concentrar es 10 miligramos por mililitro. Por ejemplo, a ver, en el caso, colega, de tu pacientito, ¿cuánto le estaban indicando en ese momento, por ejemplo, la vancomicina? Creo Si que te eran 90 miligramos. 90 miligramos. Entonces, la concentración máxima que puedes usar, y esa concentración lo puedes usar solo en CBC, porque si lo usas por vía periférica, el riesgo de generar, se vuelve una sustancia altamente vesicante, o sea, genera flebitis, irrita la vena, genera flebitis bastante feas, sobre todo si la vía está infiltrada y no te das cuenta y administras vancomicina, con esa concentración en una vía periférica infiltrada, terminas quemando al niño. Pero si está por CBC, la concentración máxima es 10 miligramos por mililitro. Entonces en ese momento debería estar recibiendo 9 cc, con la salvedad que debe recibirlo en un tiempo no menor a 1 hora. Entonces, tú pasabas menos, el riesgo de daño renal aumenta. Y muchas veces nuestros pacientes terminan, o sea, ingresa, lo ves que orina bien, con el tiempo, o sea, lo ves mal por otras cosas, séptico, empiezas a decir, no, hay que restringir volumen porque está mal, y al poco tiempo empieza a presentar signos de fallo renal, o sea, ya empieza a caer el débito urinario, empieza a disminuir el flujo de orina, empieza a retener urea, creatinina, y muchas veces más que la sepsis que lo está afectando es el daño que nosotros hacemos al dar medicamentos demasiado concentrados. El meropenem, por ejemplo, la concentración máxima, o sea, lo más concentrado que puedes dar es 20 miligramos por mililitro. Tú puedes concentrar, o sea, puedes diluirlo más, lo puedes diluir hasta el doble. Igual con la vancomicina lo puedes diluir hasta el doble si es que estás por vía periférica. Pero si estás dando por vía central, la concentración máxima que debes tener es de 10 miligramos por mililitro. Entonces, si está recibiendo 90 miligramos en ese momento, el niño debería estar recibiendo 9 mililitros con cada administración de dosis por vía central, porque por vías periféricas es riesgoso de flebitis, ¿no? Entonces, si fuera por vía periférica, en el mejor de los casos, duplicar el volumen, o sea, es darle 18 sesiones, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, en adultos la ampolla de vancomicina lo diluimos en 100 cc. Estamos obteniendo una concentración prácticamente de 20 cc por mililitro, 20 miligramos por mililitro, bastante diluido. Y acá en pediátricos estamos concentrando aún más bajo el riesgo de generar algún tipo de insuficiencia renal aguda, básicamente medicamentosa más que por un proceso séptico. Y entonces hay que tener cuidado. En el caso de la vancomicina, la concentración máxima por catéter venoso central es 10 miligramos por mililitro. Por ejemplo, si a tu paciente le indican 50 miligramos de vancomicina, pues le vas a administrar por central 5 cc, le puedes administrar sin mayor problema. Estás en un rango seguro para el riñón. Si les das 200 miligramos de vancomicina por catéter venoso central, le puedes pasar en 20 cc sin ningún riesgo, siempre y cuando lo pases por un tiempo mayor a 1 hora, ¿no? Hora y media es lo óptimo, pero a veces tenemos tanto tratamiento que, bueno, lo preferimos pasar en 1 hora, ¿no? Pero mínimamente 1 hora es lo que debes pasar y esas son las concentraciones mínimas que debes usar en acceso venoso central, ¿no? Meropenem, como decía, es 20 miligramos la concentración mínima.
que se debe administrar. Ahorita son los que tengo más presentes. Ahí en el servicio tenemos nuestra tabla de medicamentos de concentración mínima y máxima que debemos manejar. Los invito en el servicio a cada uno de ustedes a tratar de hacerlo, al menos de los medicamentos que más usan. Ya nosotros ya tanto usamos banco y mero que ya no lo sabemos de memoria las concentraciones máximas que debemos tener. Idealmente tratar de manejar eso, ¿no? Armar su propio protocolo. Hay medicamentos que vienen, pues, como por ejemplo el fluconazol, el metronidazol, esos medicamentos ya no hay nada que hacer, ya vienen diluidos. La ceftriaxona lo puedes diluir hasta 40 miligramos por mililitro de concentración. Entonces, si te indican 400 miligramos de ceftriaxona, lo puedes administrar en 10 mililitros sin mayor problema. Igual, por catéter venoso central y un tiempo mayor a 10 horas. ¿No? Con esa concentración, por ese acceso y con ese tiempo, el riesgo de daño renal es mínimo. Esas son las condiciones que te ponen, ¿no? Y hay que tener cuidado Otra con... duda también, Sí, dígame. una cosa, ya le comento. Creo que también es importante, ¿no? El tipo de equipo que usamos. Creo que en los pacientes pediátricos más usan las jeringas, que son perfusoras, Sí. porque a veces he visto que usan Volutrol, y digo, pero me imagino que el Volutrol quizás metamizol o metoclopramida que a veces utiliza, ¿no? Pero sé que en antibióticos de preferencia se usa las jeringas perfusoras porque ahí ya no se pierde tanto en el trayecto, ahí creo que ya es mínimo, me imagino, ¿no? Así Así es. es. Muy importante la observación. Y acá hay que tener presente, porque también he observado anteriormente ese error. Por ejemplo, un medicamento X, pongamos vancomicina, ¿no? En un equipo de Volutrol, a ver, ¿cuánto perdemos en la línea, en el purgado? ¿Cuánto perdemos de volumen? ¿Han cuantificado? 10 a 15. De 10 a 15, dependiendo de la marca. Por lo general, en mi servicio lo manejamos 10 cc de pérdida. Entonces, si tú preparas tu medicamento en 20 cc de cloro, cualquiera que sea el medicamento en 20 cc, cuando tú empieces a administrar de esa preparación, realmente el paciente solo ha recibido la mitad, 10 cc, porque los otros 10 cc, ¿dónde se quedaron? En el trayecto. ¿Entiendes? Entonces, para asegurar la dosis, ¿qué tendrías que hacer? Agregar 10 cc más de cloruro, o tal vez un centímetro más, un centímetro más, para empujar el resto del medicamento que se quedó en el trayecto. Entonces, al final estás prácticamente administrando 30 cc, porque se entiende que la colega, la dosis anterior, tú o la colega anterior, ya purgó esa línea. Entonces, cuando tú empiezas a administrar, los 10 primeros cc que va a pasar va a ser el cloruro de lo que ha purgado anteriormente. Y recién los otros 10 cc, recién es medicamento. Y ya se acabó tu Volutrol, quiere decir que en el trayecto se han quedado 10 cc de medicamento. ¿Qué tienes que hacer? Poner otros 10 cc de cloruro para empujar el medicamento restante. Volumen real que estás administrando es 30 cc. Y eso es un detalle muy importante que a veces no se considera en el balance, o no se hace a veces. Peor es que no se haga, porque las colegas ponen ahí, he diluido la vancomicina, por ejemplo, en 20 cc, pero ahí no está registrando los otros 10 cc que ha usado para barrer esa línea. Y ese es un detalle muy importante. Si, por ejemplo, recibe en 24 horas 4 dosis, estás administrando 40 cc más que no está registrado en ningún lado, que debería registrarse. Entonces, idealmente para evitar esos volúmenes, debería usarse la jeringa perfusora, porque el volumen de purgado de la jeringa es 0.5, o sea, metes un cc, ya estás asegurando que recibió volumen sin necesidad de administrar mucho volumen. Y aquellos que usan Fresenius, por ejemplo, algunos servicios que usan Fresenius, la línea Fresenius son 20 cc que se pierden en el purgado. Entonces no conviene para nada usar Fresenius para administrar medicamentos, porque tendrías que agregar 20 cc más a lo que ya has administrado. Entonces, como comentaste, idealmente lo mejor es usar jeringas perfusoras, sobre todo en antibióticos, porque el resto de medicamentos como que metamizol, bueno, ya puede ser uno un poco más flexible en ese aspecto, pero los antibióticos son muy importantes, sobre todo cuando el paciente está séptico. Es muy importante dar la dosis lo más exacta posible y evitar también encharcarlo. Entonces, algunos confunden ese hecho. Entonces, quiero concentrar más el medicamento, diluyen menos el medicamento, pero igual siguen administrando los 10 cc que no están registrando. Y ese es un gran error. Se debe registrar, porque si no, no estás haciendo un balance hídrico real. Entonces, por ejemplo, 20, ahí tienes 40 cc que no has registrado. Si recibe el mero
por Volutrol cada 8 horas, ahí tienes 30 cc más que no estás registrando. Entonces ahí tienes 70 cc que no has registrado en tu balance en 24 días regular. Y si agregas ceftazidima, ceftriaxona, o sea, son poquitos volúmenes, pero el acumulado viene a ser bastante, sobre todo cuando son lactantes. Estás hablando menos de 10 kilos, 70 cc ya es bastante. En 24 horas que no estás considerando. Entonces es muy importante eso. Creo que las Hospiras también, creo su línea de purgados son, si no me equivoco, 15 cc o 20 cc. No sé si alguien trabaja con Hospira para que me confirme ese volumen, ese dato, ¿no? Porque también son 20 cc que se terminan perdiendo, o 25 en el purgado de la línea. Entonces, esas líneas de perfusión no son ideales para antibióticos, o idealmente jeringas perfusoras. Y ya en su defecto, pues el Volutrol, porque es el que menos, de todas las líneas perfusoras, es el que menos volumen usa. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? No sé si quedará alguna duda para continuar. Muy importante, recomiendo, hagan su de medicamentos, ¿no? De vancomicina, cuántos en máximo concentración que puedes hacer para evitar el daño renal. También solamente también, no sé, mencionar, creo yo, ¿no? Los niños que a veces ahí se detectan que tienen problemas cardíacos, creo que también es importante su flujo, ¿no? Claro. Por tratamiento, cuando Así es, se ya se por eso les decía, en la fórmula de Holliger-Ziegler se aplica todo a excepción de estos casos, ¿no? Cardiopatías, pero en pediatría, las cardiopatías congénitas no todas requieren balance negativo, algunas requieren balance positivo porque son flujo dependientes, o sea, la cardiopatía depende, para que el paciente se mantenga bien, depende de tener flujos altos de sangre. Entonces, no en todas las cardiopatías congénitas en pediatría sirve el balance negativo, a diferencia del adulto, ¿no? Porque en el adulto casi siempre se busca un balance negativo porque esos tienden a hacer congestión, una insuficiencia cardíaca congestiva. En cambio, en pediatría, las cardiopatías congénitas, no todos los casos van a requerir eso. Algunos sí requieren flujos altos, o sea, van a requerir balances positivos. Entonces, no todas las cardiopatías congénitas requieren restricción de volumen, dependiendo del caso del paciente. Y estar evaluando constantemente tu balance hídrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, si tú en 6 horas ves que está demasiado positivo en relación a su peso, hablas con el médico para que regule. O en las 12 horas ves que su flujo urinario no es lo correcto, entonces hablas con el médico para que en la noche, por ejemplo, si es muy bajo el flujo, dar un diurético para compensar el balance, digamos que es muy positivo acá generas un balance negativo para compensarlo. Esa es la idea del balance. Tú como enfermero estás cuidando cada 6 horas para compensar. Porque obviamente a veces en la mañana no va respondiendo, a veces el médico no está tampoco. Y es difícil la respuesta. Entonces ya para la noche tú ya sabes más o menos el plan. Tú ves que está muy positivo o el flujo urinario está muy bajo, hablas con el médico. O restringir volumen o dar algún tipo de diurético para mejorar el flujo urinario y buscar un equilibrio en el balance, ¿no? Entonces esa es la importancia de tu monitoreo de balance hídrico. Idealmente tiene que ser cada 6 horas, ¿no? Para estar haciendo las correcciones necesarias y no esperar al final de las 12 horas o al final de las 24 horas para ver, uy, no, se llenó o ya están entrando en una insuficiencia renal porque no han misionado adecuadamente. Entonces eso se tiene que resolver en la medida posible en cada turno o en el mismo 24 horas ya dar solución a los problemas. ¿Cómo solucionamos los problemas? Primero identificando. ¿Y quiénes vamos a identificar ese problema? Somos nosotros, enfermería. Nosotros vamos a identificar. Pero para saber identificar hay que ser bastante estricto en estos detalles. Son detalles que se nos pasan, a veces por costumbre, a veces por cansancio, pero hay que estar ahí, porque son detalles bastante. Imagínate un pequeñito que pesa 1,7 kg, 50 cc ya es un montón para él. A nosotros nos puede significar insignificante, pero si tú sacas tu regla, 1,7 kg debería estar recibiendo un volumen de 170 cc en 24 horas. Si tienes un volumen en exceso no registrado de 20 cc, ya es bastante para él. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Muy bien, vamos a un tercer caso. Tenemos a José, un lactante de 3 meses de edad, con 3,5 kg de peso, en ventilación mecánica, con dextrosa al 5%, infundiendo a 10 cc por hora, recibe fórmula maternizada
al 13%, 10 cc cada 3 horas. Acá me olvidé de poner es con sonda nasogástrica por si acaso. Con infusión de midazolam a 1 cc por hora, fentanilo a 1.5 cc por hora, recibiendo vancomicina 50 miligramos diluido en 5 cc de cloruro, meropenem 100 miligramos diluido en 10 cc de cloruro. En los egresos hizo deposiciones grumosas 40 cc en el día y 20 cc en la noche, una diuresis de 100 cc durante el día y 90 cc durante la noche, secreciones por tubo endotraqueal a la aspiración, un volumen de 5 cc en el turno día y un volumen de 6 cc en la noche. Hacer nuestro balance hídrico de 24 horas. Muy bien, nuevamente 5 minutos, chicas, y comenzamos.
Muy bien, chicas. ¿Ya avanzaron? A ver. Primero vamos a determinar las pérdidas insensibles. Ya sabemos que es 3.500 de kilogramo de peso, pero nos da el detalle de que está el paciente en ventilación mecánica. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es calcular con la constante de 30 y no de 33. Nosotros multiplicamos 3.5 por 30, nos va a dar unas pérdidas insensibles de 105. De 105 nos va a dar las pérdidas insensibles. Ahorita vamos a ver. Acá ya pusieron pérdida insensible 105, muy bien, y balance hídrico de 24 horas 64 positivo. Vamos a ver. Ya, y acá hay un detalle, bueno, no lo escribí, pero sí les dije que el paciente está con sonda nasogástrica. Entonces vamos a administrar cada 3 horas 10 cc, de 10 a 9, 12, 3, 6, 9 de día, 9 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana y 6 de la mañana. Pero cuando uno administra fórmula por la sonda nasogástrica, ¿qué es lo que pasa después? Pasa un agua para lavar la sonda nasogástrica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como es un niño de 3 meses de 3.500, probablemente la sonda nasogástrica que va a usar es de 8 French o de 6 French. Entonces, con 3 cc de agua ya es suficiente para asegurar que se ha limpiado el trayecto de la sonda. Esa agua también tiene que ser contabilizada. Entonces, con cada administración de fórmula, se contabiliza 3 cc de agua que vas a pasar también por la zona nasogástrica. Entonces vas a tener 3 cc prácticamente cada 3 horas, ¿no? A las 9, a las 12, a las 3, a las 6, de igual manera en la noche. Entonces, toda la fórmula nos va a dar en 6 horas 20, en 12 horas, otras 6 horas 20, en 12 horas 40, diurno, 12 horas nocturno, 40, 24 horas 80. En agua nos va a dar 6 horas 6 cc en 6 horas, 12 cc en 12 horas y 24 cc en 24 horas. Ya es un volumen regular, tomando en cuenta que su peso es 3.500. El tratamiento endovenoso, como ya dijimos, vancomicina 5 cc que está recibiendo y meropenem que está recibiendo 10 cc. Entonces, en el turno diurno tenemos 5 en las 12 horas, 15 en la tarde, 20 en las 12 horas, 30 en la noche, porque justo también coincide dos dosis de meropenem. Y en las 24 horas tendremos un total de 50 de administración por medicamento. Eh, de ahí tenemos la hidratación dextrosa a 5%, 10 cc por hora, 60 a las 6 horas tarde, 120 diurno, 120 nocturno, 240 en las 24 horas. Fentanilo 1.5 en 6 nos da 9, 9 en las otras 6 horas, 18 en 12, 18 en 12 nocturno, 36 en 24 horas. Y midazolam a un cc que está recibiendo serían 12 en 12 horas diurno, 12 en 12 horas nocturno y 24 en 24 horas del paciente. Entonces, lo vamos a sumar, nos va a dar que en las 6 primeras horas tenemos un ingreso de 106, 116 en las 6 horas tarde, 222 en las 12 horas diurno, 232 en las 12 horas nocturno y un volumen total de 454. En las pérdidas que tenemos, acá hay el dato importante que la aspiración de secreciones, un volumen total de 5
por tubo endotraqueal y un total durante el diurno y un total de 6 en la noche. La distribución es dependiendo de ustedes. Recuerden que la aspiración de secreciones va a depender de la presencia de las mismas. O sea, no hay idealmente no debería ser horarios como que cada 3 horas voy a aspirar a mi paciente. No, la aspiración de secreciones debe hacerse en base a la evaluación. O sea, si se oculta roncante, si vemos que hay ligera desaturación, si vemos que hay caída de volumen tidal o si hay presencia de secreciones visualmente en el tubo que se está moviendo. Entonces, en estas situaciones debería estar aspirándose. Le he considerado de esta manera. Si usted lo considera una distribución distinta, no hay ningún problema. Se le ha considerado de esta forma, un volumen total de 5 en el diurno, 6 en el nocturno, total de 11 de secreción por tubo endotraqueal. Flujos urinarios, diuresis de 70 en la mañana, 30 noches, esta es la distribución que se le ha hecho. En las 12 horas 100, en las 12 horas nocturnas 90, un volumen total de 24, 190, con deposiciones, un volumen total de 40 en la noche y 20 en el diurno, con 60 en 24 horas. Y nuestras pérdidas insensibles de 105, que ha sido, si lo dividimos entre 4, nos va a dar aproximadamente 26.5. También de igual manera, cuando sacamos nuestras pérdidas insensibles, el cálculo debe considerarse las dos decimales, ¿no? Dos decimales como máximo. Si tiene más, lo redondea siempre hacia el superior o el inferior en que corresponda para el cálculo de las pérdidas insensibles. 26.5 en 6 horas, 52.5 en 12 diurnos, 52.5 12 nocturno, dando un total de 105 en 24 horas. Acumulados de egresos, 119 en las 6 horas, dando un balance negativo de menos 13.25 en el diurno, en las 6 primeras horas. En las segundas 6 horas de la tarde, tenemos un balance positivo en 37. Y en las 12 horas tenemos un balance positivo en 14.5. En la noche, en las 12 horas noche, tenemos un balance positivo en 63.5 y un balance de 24 horas de 88. Y cuando nosotros sacamos las pérdidas, el débito urinario, calculamos 70 entre 6, nos da 11.6 y entre el peso, 3.5, nos da este débito de 3.3. 3.3 en las 6 primeras horas, cc kilogramo hora. En las segundas 6 horas hubo una caída de la diuresis de 1.4 cc kilogramos hora, pero en las 12 horas tenemos un acumulado de 2.4 cc hora. En la noche tenemos 2.1 cc kilogramo hora y en las 24 horas tenemos un débito de 2.3 cc kilogramo hora. Entonces tenemos un balance positivo de 88 con un débito de 2.3. El débito se encuentra dentro del parámetro normal, así que está un débito adecuado para su peso. Ahora, nuevamente, los ingresos en base a fórmula de Holiday-Seeger, ¿estamos bien con los ingresos? ¿Estamos dando menos? ¿Estamos dando más? ¿Qué dice? A ver, ¿cuánto es el volumen que debería recibir que le corresponde según la fórmula de Holiday-Seeger? Si pesa 3 kilos 500. Recuerden que los 10 primeros kilos de Holiday-Seeger son 100 cc por kilogramo de peso. Entonces, ¿cuánto debería recibir el paciente? Si nosotros tenemos un peso de 3.5, multiplicamos 3.5 por 100, nos daría un volumen de 350 cc. ¿Estamos dentro del... ¿Estamos dando más, menos? ¿Están ahí? Menos. ¿Estamos dando menos de volumen? ¿Qué dicen, chicas? Chicos, no sé si habrá un varón. Disculpe, tengo la ¿Puedes duda por el flujo repetir el urinario. balance? A ver, en orden.
Alguien mencionó el flujo urinario, pero vamos a terminar con lo de Holiday-Seeger. A ver, nuevamente. Según fórmula de Holiday-Seeger, ¿qué volumen debería estar recibiendo nuestro paciente? Recordando que en los 10 primeros kilos es 100 cc por kilo de peso. ¿Cuánto pesa nuestro paciente? 3.5. Si nosotros multiplicamos 3.5 por 100, 350. 350. Es lo que en teoría debería recibir. ¿Cuánto tuvo de ingreso nuestro paciente? ¿Cuánto recibió de volumen? 454. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Mal menos o mal más que estamos dando de volumen? Más. Estamos dando más volumen de lo que debería recibir. Entonces deberíamos hacer algún tipo de reajuste, hablar con el médico para hacer algún tipo de reajuste. Tal vez disminuir la dextrosa, tal vez disminuir, bueno, por lo general se prefiere por lo general, si hay algo que disminuir, es disminuir las hidrataciones parenterales. Mientras más enteral reciban los volúmenes, es mucho mejor para el paciente. Entonces, ver la posibilidad de bajar la hidratación del paciente, ¿no? Y ver en relación a que, si estuviera un ingreso de 454, pero si su balance fuera negativo 80, ¿estaría bien? Podríamos decir que sí, porque si bien recibió mucho Estaría volumen, compensando. exacto, se estaría compensando con un balance negativo. Habría que ver un día antes cómo estuvo su balance. Entonces, ahí está la importancia del balance hídrico acumulado. Pero en este caso preciso, está recibiendo más volumen, 454, se está recibiendo más de lo que debería recibir. Y adicionalmente eso, ¿cómo fue su balance? ¿Positivo o negativo? Positivo. Fue un balance positivo. O sea, se está tendiendo a retener líquidos. Entonces, hay que ver un día antes cómo estuvo su balance. ¿Su balance estuvo positivo o estuvo negativo? ¿Y cuánto? Si fuera un balance positivo de 50, estás hablando que está reteniendo ya 130 cc. Para un peso de 3.500 es prácticamente la mitad de su requerimiento solo en acumulado. Pero si fuera negativo 50, entonces de alguna manera igual está tratando de compensarse. Entonces ahí hay que estar jugando constantemente eso. De eso se trata la idea del balance hídrico acumulado. Eso nos permite evaluar y ver qué acciones tomar. Si fuera negativo 88, bueno, lo podríamos dejar porque está eliminando adecuadamente, pero acá está acumulando, ya es un elemento de alarma. Recibe mucho volumen y encima de que recibe mucho volumen, está reteniendo volumen 88. ¿Cómo ha estado un día antes? ¿Está reponiendo alguna pérdida? Y si vemos que no está reponiendo, sino que sigue acumulando más volumen, el riesgo de que empiece a presentar edema es alto. Entonces ya se habla con el médico, o sea que doctor está acumulando acá, el día antes también está teniendo un balance positivo, hay que evaluar si es que está empezando a hacer edema palpebral o si es niño, niña, no me acuerdo. Si fuera niño, si está haciendo algún edema testicular o niña un edema vulvar, hay que estar observando tomando en cuenta este balance. Si tú ves así a secas más 88, tú dirías, no, no es mucho. Pero ahora si ya consideras este detalle de cuánto volumen debería recibir, y si a eso le sumas el detalle del balance del día anterior, tu balance acumulado, ya son datos que nos permite evaluar mejor y tomar de adecuadas decisiones, ¿no? ¿Se están dando cuenta de ese detalle? Es importante por eso. Manejar bien. Mucho volumen, como decía, muy bien. Entonces, es importante, ahí está la relevancia de nuestro balance hídrico. Ser bastante exactos y bastante meticulosos nos permite complicaciones para nuestro pequeño. Por ahí una colega mencionó una duda con respecto al débito urinario, no la escuché, no sé si podría repetir, por favor. Disculpe, cuando mencionó, ¿no? Que algo de la diuresis, ¿no? Que el flujo urinario a mí me sale 2.26. Ya, Está, co- lo hemos redondeado a una décima. Los débitos urinarios los podemos redondear a una décima. 2.26 lo puedes redondear a 2.3. No hay ningún ah, problema. No hay ningún ya, problema. ya, sí, está listo. Pero es con la misma, ahí está, ese era, sí, en mi caso, como yo mencioné, a nosotros cuando sacamos el cuerpo insensible, que aquí salió 26.25,
¿no? Y después nosotros usamos la constante y lo multiplicamos por 150. Nosotros utilizamos con ese Calculan MCQ. el agua de oxidación, estoy entendiendo, ¿no? Ujú, algo así. Lo que pasa es que como justo comenté con la otra colega, eh, como ya en la ponencia anterior mencioné, la teoría dice pues que el agua de oxidación representa un tercio de las pérdidas insensibles. Entonces, las fórmulas ya están tomando en cuenta ese tercio, o sea, ya hacen como que la resta antes de plantear la fórmula. Por eso alguna colega decía que ellos en superficie corporal calculan en base a 600, pero la fórmula que yo presenté lo hace en base a 400. Y si te das cuenta, esa diferencia de 200 es el tercio. Y ella misma dice, ellos consideran 200 en superficie corporal como agua de oxidación. O sea, ya se hizo esa resta y la fórmula que yo presento es ya sin consideración el agua de oxidación porque ya se hizo la resta. Ya sabemos que siempre va a ser el tercio, entonces ya se obvia esa operación y simplemente se considera la diferencia para el cálculo de las pérdidas insensibles. No sé si me estoy dejando entender, pero en las fórmulas aplican eso. O sea, ya se hizo la resta, entonces la fórmula únicamente aplica la pérdida insensible, sobreentendiendo que ya se hizo la diferencia, o sea, la resta con la agua de oxidación. Ok, gracias. Muy bien, siempre tener en cuenta que si pesa más de 10 kilos, el débito tiene que calcularse en base a la superficie corporal, menos de 10 kilos en base a peso, kilogramo de peso. ¿Sí? ¿Estamos bien todos hasta acá? Sí, licenciado, quería hacer una consulta. Sí, dígame. Buenas tardes. Sí, mire, yo le hablo aquí un poco de Huancavelica. Quizás nosotros estábamos Qué trabajando con bueno. otras fórmulas. Nuestra pequeña UCPR recién se está implementando, ¿no? Entonces, a Ujú. veces no trabajamos también mucho con catéter venoso central. Es un poco difícil aquí por el tema de los insumos. A Ajá. esto una consulta. En el balance hídrico, mire, nosotros consideramos las pérdidas insensibles en menores de 10 kilogramos, todavía lo trabajamos con 0,5 por el peso por el número de horas. Entonces yo Ajá. veo que ustedes ya no, o sea, y lo trabajan solamente con el tema de 33 por el peso, ¿verdad? Más de Y estaba 33 viendo, sin ventilación y 30 con ventilación. claro, o 30, no, bueno, estaba viendo en el tema la diferencia. Por ejemplo, si yo saco con un peso de un niño de 5 kilos nada más, con la fórmula en la que yo trabajo 0,5 por el peso, por el número de hora, por hora me sale una pérdida insensible de 2,5. En cambio, por hora, en la fórmula del 30 o 35, ¿no? 33, ¿no? Que lo había hecho un ventilador, me salía por hora 6,8. La diferencia es grande. ¿Con qué bibliografía o por qué ustedes trabajan con el 33 y ya no con el 0,5? Que se trabajaba antes, creo, ¿no? O nosotros lo continuamos trabajando de esa manera. Y bueno, mira, la bibliografía que nosotros más usamos, Ujú. a ver, digamos, la que está más a la mano es, no sé si pueden conseguir la revista cubana de pediatría o la Asociación Española de Pediatría. Son básicamente los que influyen bastante en la toma de decisiones. Eh, el libro de pediatría, Nelson de pediatría, aquellos, sí, claro, todos pues, en algún momento hemos leído Nelson de pediatría, si no es en la especialidad, en el pregrado, todos hemos pasado por algún momento por Nelson de pediatría. Ellos tienen un acápite de UCI pediátrica y usan estas fórmulas. Y los libros ya dirigidos exclusivamente para UCI pediátrica, los libros de UCI pediátrica, también trabajan con estas fórmulas. Como les digo, ya no consideran el agua de oxidación porque ya en las fórmulas está realizada esa diferencia y se resta. ¿No? El 0,5 sí, digamos que es una fórmula un poco ya antigua, pero actualmente ya casi no se usa esa fórmula. En todas las unidades, al menos para lo que es pérdidas insensibles, la fórmula casi es la misma, porque se entiende que ya se ha hecho la diferenciación con el agua de oxidación. Justo con la colega de Loaiza me estaba explicando, y ellos usan todavía 600, pero consideran 200 de agua de oxidación, y si hace la diferencia de 200 con 600, me da la fórmula que les presenté de 400 por superficie corporal. Básicamente ya es una simplificación, es una fórmula ya más simplificada, ¿no? Pero es lo que se maneja actualmente. Esas son las dos bibliografías que te recomiendo si pueden conseguir. De Mensopediatría, digamos que está más a la mano, ¿no? Después la bibliografía especializada como UCI pediátrica, manuales de UCI pediátrica, todos ellas sí manejan esta fórmula.
Ah, ya, licenciado, gracias. Sí, era la duda nada más era en el menor de 10 kilos, porque el mayor de 10 kilos, sí, como la colega de Loaiza, nosotros, bueno, también todavía trabajamos con 200 y con 600, ¿no? Ah, sí, Bueno, pero ahora como me usted imagino. si haces si haces la operación de resta diferenciación, es básicamente te sale lo que presenta 400, ¿no? Que es lo que se maneja. Claro. Eh, Como Ujú. Nelson de pediatría, digamos que es el más accesible y les sugiero que usen eso como referencia para si quieren, digamos, dar un soporte teórico a las modificaciones que quieran hacer. El Nelson de pediatría, digamos, o sea, que aplica de manera más sencilla las cosas con respecto tiene un capítulo específicamente de UCI pediátrica, Nelson de pediatría. Tiene un Mm. capítulo que entra de lleno a UCI pediátrica. De todas maneras, no es tan minucioso, pero te da las pautas básicas que te pueden servir, digamos, si quieres organizar tu servicio y tomar estos elementos como respaldo teórico. Licenciado. Y una consultita más aprovechando. Dígame. En el tema de la dilución de medicamentos, bueno, sí estaba anotando, ¿no? Vancomicina, meropenem, que son los más usados, ¿no? En cuanto a las UCIs. También, pero por ejemplo, aquí usamos Clinda, Micacina muchas veces, porque como manejamos también pacientitos que vienen de cirugía, ¿no? Ujú. Posoperados. Entonces, a veces ahí la dilución. Nosotros todavía trabajamos con Volutrol porque no tenemos la jeringa infusora todavía. Claro, Estamos un claro. poquito en la lucha, ¿no? De comprar eso. Pero, bueno, como usted decía, purgamos primero, cargamos una cantidad de medicamento y purgamos, ¿no? Toda la línea que son 10 cc más o menos. O sea, incluimos los 10 cc. Pasamos al paciente y al momento de pasar diluimos o purgamos con otros 10 cc. Tratamos de que el volumen sea lo más exacto posible. Muy bien. Entonces, a esto yo quería, usted tiene también igualmente, ¿no? Solicitarle, quizás tiene me dice ya una lista de medicamentos en los cuales ya tiene una dilución. No sé de dónde han cogido eso, porque acá, bueno, la verdad, nosotros también tratamos de ubicar eso. Yo, por ejemplo, en una especialidad de leucopenia que estuve llevando, que llevé, nos enseñaron un poco ciertos, ¿cómo le digo? Parámetros, por ejemplo, vancomicina, ¿no? Constantes. Vancomicina, diluyes la cantidad de miligramos, 250 miligramos entre 5 cc que te va a dar para que tú diluyas un volumen. Y esto hablo de infusiones, pero periféricas, no Ujú, catéter venoso central. ujú. Ujú. ¿Dónde Mira, pudiera ubicar eso? el- no sé si tal vez algunos de ustedes han escuchado del taquetomo, que es una especie de vademecum, pero enfocado a pediatría. O sea, toda la explicación es básicamente abocada a pediatría. Traten de conseguir el taquetomo. En el taquetomo hay la explicación detallada de cómo debe prepararse el medicamento, siempre enfocado a pediatría. Cómo debe prepararse el medicamento y cómo debe diluirse el medicamento y cómo debe administrarse el medicamento. Entonces, esta lista que les comento se he sacado del taquetomo. Eh, mm, este, en internet hay versiones del taquetomo, pero no sabría decirte si las versiones circulantes, de verdad, ya no he vuelto a revisar, si las versiones circulantes en internet del taquetomo están actualizadas con estos detalles, porque estos detalles son pues de las versiones en inglés. La versión en español, la última vez que revisé fue la última que vi en español fue una del 2000, ya 16, estamos hablando de ya bastante tiempo atrás. Tal vez puedan buscar en internet el taquetomo pediátrico y ahí sí ellos especifican cuánta es la dosis máxima y dosis mínima de cada medicamento. Tratan de conseguirlo por internet, debe haber PDF, pero busquen uno más actual, porque digo, la última vez que yo revisé encontré uno circulando del 2016 ya bastante desactualizado. Idealmente si pueden encontrar uno más actual y ahí debe tener la información, ¿no? Claro. Y de ahí es como taquetomo, búsquenlo, porque si ponen Vademecum, básicamente les va a salir la información, pero más enfocada a adulto. El taquetomo sí es básicamente pediátrico. Está enfocado y da todos esos detalles de administración, buscando las concentraciones, o sea, lo máximo que puedes concentrar para un niño, para un pediátrico. Entonces traten de averiguar el taquetomo. eh, En internet debe estar, sí, debe estar ahí. Lo que pasa es que nosotros en el servicio, pues los residentes tienden a donar como su despedida, traen, y ellos traen básicamente la versión en inglés, lo traen. Entonces, en español no sabría decirte si ya sale con esa información. Esta información nosotros lo sacamos del taquetomo en inglés que nos traen los residentes. Licenciado, muchas gracias. Sí, no hay problema. Otra consulta. Sí, dígame. Lo que pasa es que he rotado en emergencia pediátrica una vez y vino un niño de 12 años que pesaba 100 kilos. Y 100 kilos. 100 kilos, 100. Wow.
Pobrecito. Y la duda, ¿no? Me dijeron, como tenía, vino con una acidosis metabólica, con diagnóstico, entonces tenía un control estricto de la glucosa, pero me dijo, vamos a hacer balance estricto, tenía un balance estricto. En este caso, con el niño, igual yo lo tengo que sacar con las mismas condiciones, porque la compañera me preguntó y la verdad no supe, me imagino yo, porque es niño y está en proceso de crecimiento, tengo, tengo que hacerle las mismas fórmulas que un niño normal. Sí, sí, sí. Aplicando la superficie corporal. Aplicando la superficie corporal. Recuerden que muchas de las funciones se terminan a madurar recién a partir de los 14, 15 años. Por eso actualmente el MINSA ya dio su norma que en pediátrico se considera hasta los 14 kilos con 900 gramos, ¿no? Bueno, disculpen, 14 años con 11 meses, ¿ya? Antes de los 15 años. Todo eso aplicas, siempre vas a aplicar la fórmula independientemente del peso, independientemente, y sobre todo con mayor detalle, ser más cautelosos porque ese paciente con esa obesidad mórbida va a haber afectado muchos de sus sistemas, van a estar afectados y hay que tener cuidado. Pero sí, debe aplicarse todas las fórmulas pediátricas. Obviamente ya a esa edad, básicamente todo está en base a superficie corporal. Tal vez ha pasado que algunos colegas que han trabajado en un UCI adulto pasan a una UCI pediátrica y a veces como que se quedan, o es un golpe, ¿no? Un choque, ver la forma de dilución, que es completamente distinta, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, cuando nosotros diluimos sedación, en adulto básicamente son, ¿no? Una ampolla de fentanilo o dos ampollas de fentanilo en 100 y se acabó. Entonces nosotros, como lo que trabajamos, sabemos que nuestras diluciones son mucho más concentradas, o sea, son concentraciones más altas de la preparación. ¿Por qué? Porque nosotros no pasamos 10 cc, 15 cc, nosotros pasamos 12 cc, 13 cc. Entonces, al pasar poco volumen para obtener el mismo efecto, debes concentrar más el medicamento. Entonces, una vez tuve un residente que vino de UCI adulto al servicio a hacer su pasantía y se sorprendió pues cuando preparamos 1000 microgramos de fentanilo en 50 cc o 150 miligramos de midazolam en 50 cc. A veces pasamos el medicamento puro sobre eso. Bueno, eso se pasa en CBC, sí, obviamente. Pero se sorprendía porque básicamente la concentración era muy alta, pero los volúmenes, o sea, la velocidad de administración era bastante baja para contener una constante y sedar al paciente sin administrar mucho volumen, porque el pediátrico depende mucho de los volúmenes. Como ya hemos visto acá, por ejemplo, en este ejemplo, parece poquito, no, 10 cc no es nada, 10 cc no es nada, 1.5 no es nada, 11 cc, pero al final nos damos cuenta que ya nos pasamos de lo que requiere el paciente. Entonces, pediátrico hay que ser bastante meticulosos con los volúmenes. Sí, obviamente sin exponer al riesgo del daño renal, ¿no? Evitar eso. ¿Alguna otra pregunta? Dice, Sí. por ejemplo, en mi servicio, cuando el niño tiene más de 13 años, ya no sacamos con la superficie corporal, sino con el peso por 5 en caso de de agua de oxidación y en pérdidas insensibles lo sacamos por 12. Por 12. Sí, ¿Así? ¿Y qué bibliografía lo están usando? ¿En base a qué bibliografía? Primera vez que escucho de 12. Pero, o sea, si a partir de los 13 años no consideran el peso para el cálculo. o sea, el peso por la constante de 5 en caso de agua de Ajá. oxidación y cuando es pérdidas insensibles es el peso por la constante de 12 y entre el Ah, número de horas, ¿no? no sacan superficie corporal ustedes por más que pese de 10 kilos. Ya no, ya. Mm. ¿Y en qué momento sacan superficie? O sea, a toda edad Eh, la y todo verdad, como peso, yo, siempre en ahí sí kilo. voy a preguntar, ¿verdad? Porque yo he ingresado al servicio, recién y estamos, trabajando con esa fórmula y la verdad que no he preguntado de dónde, de qué bibliografías está esas normas, ¿no?
Y porque los protocolos actualmente ya son claros, más de 10 kilos ya se debe manejar con superficie corporal. Ujú, Y a menos de 10 kilos ya claro, solo por peso. Entonces cuando es, sí, cuando es más de 10 kilos sí sacamos, pero en rango de edades, ¿no? Por ejemplo, si es menor de un año, tiene un rango. ya. Si es de un año a 2 años, y así de 3 años hasta los Claro, 12 van años sacando entra como la superficie corporal con la por grupos constante de etarios. 200. Ah, mira, esto no sabía que. Bueno, en teoría, como le digo, ya los protocolos hablan, pues claramente, menos de 10 kilos se Ujú, basa en base a kilos y de más de 10 superficie corporal. Ya se bajó, porque antes era, pues recién en adultos recién se calcula superficie corporal y en niños hasta que cumplen los 15 años todo es en base a kilos. No, antes era así. mm, Pero ya los protocolos han cambiado y ya la superficie se calcula. Es más, algunos protocolos para medicamentos, hasta en los lactantes, no se calcula la dosis del medicamento en base a peso, sino se calcula en base a superficie corporal. O sea, los protocolos cambian, van cambiando con el tiempo. Entonces, creo que es la caspofungina, si no me equivoco, la dosis no se calcula en base a peso, sino se calcula en base a superficie corporal y sin importar que sea lactante o que pese 4 kilos, 5 kilos ya. La mm, dosis lo calculan en base a superficie corporal. ujú, Es importante, digamos, te sugiero lo que comenté con otra colega, ¿no? El Nelson de pediatría es un buen respaldo de ujú, literatura y que es bastante más accesible que encontrar los otros libros especializados de UCI pediátrico, ¿no? Es mucho más accesible mm, y te da información. El Holiday, estas fórmulas que te mostré también están en el Nelson de en pediatría en las eso. versiones actuales. Ya, licenciada, gracias. Voy a leer. No, no hay problema. Entonces, es importante estas capacitaciones porque nos permiten saber que ya hay cosas que se van actualizando y cosas que vamos a ir dejando. Entonces, es normal. El conocimiento cambia, el conocimiento avanza. Muchas cosas que podamos decir ahora ya se vuelven obsoletas. Como por ejemplo el uso pues, de la llave triple vía, ya actualmente se sabe que es obsoleto, no debería usarse llave triple vía, ya se demostró, debería usarse las llaves, los conectores, lower walk, ¿no? O algo así creo que se pronuncia, no me acuerdo bien. Esos conectores libre llave debería usarse, ya se ha demostrado pues que la llave triple vía es un alto contaminante, alto riesgo de infección, debería usarse los conectores que se cierran automáticamente. Entonces, las cosas cambian, el conocimiento varía y es importante estar capacitándonos regularmente. Disculpe, cuando usted menciona la llave triple vía, en el caso de los CBC, también entonces tendría que ser ya directo. No, en los CBC debe usarse los conectores. Hay unos conectores también eh, que se cierran automáticamente, los lower box lock. No debería usarse, más aún todavía en que CBC ya está vetado el uso de la llave triple vía, debería usarse estos conectores libre de llave que se le conoce. ¿No? Porque cuando, si se han dado cuenta, ¿no? Tú desconectas algo, desconectas, queda como que ese huequito queda expuesto al medio ambiente y hasta que vuelvas a conectar, en teoría ya estás introduciendo algo ahí, ¿no? Porque tú puedes desinfectar por afuera, pero tú no metes la gasa o el algodoncito con alcohol, no lo metes dentro del tubito para desinfectar. Entonces, idealmente debería usarse las llaves que cierran, ¿no? El lower lock. Idealmente deberían usarse. Bueno, son los protocolos actuales. De igual manera, el uso del tegader. Actualmente, para accesos venosos centrales, catéteres de alto flujo, lo ideal es usar los tegader con parche de clorexidina. Ahora es el estándar. En nuestra realidad, pues todavía no llegamos a ese nivel, seguimos todavía con nuestro tegader sencillito, pero siempre aspirar a eso, ¿no? Tratar de mejorar. Bueno, creo que ya nos ganó la hora. ¿Hay alguna otra duda? Siento que no, Bueno, sí, licenciado,
¿Tienen alguna consulta más? Sino para poder ir culminando. eh, Ese es el último instante para que puedan hacer incluso sus consultas. Por favor, estimados participantes, ténganlo en cuenta. Y licenciado, en caso que ya no hay ninguna consulta por lo que escucho, le doy el pase para que usted pueda culminar. Eh, Nuevamente agradecer a todos por la atención. Eh, Como les recalco, es importante estar capacitándonos. Como se han dado cuenta, hay algunas cosas que tenemos que ir actualizando, dudas que podemos ir aclarando. La idea de este tipo de talleres esta es la conversación, ¿no? Las dudas, qué hacer o cómo hacía y si está bien con lo que hacía. Es importante, nos ayuda. Acá les dejé, ahí vamos a resolverlo todos juntos, pero si pueden como ejercicio, desarrollen este último caso. La otra hoja, no llegué a hacer la hoja porque la idea era resolverlo todos juntos, pero como práctica o tarea para su casa si desean, lo resuelven y vayan viendo, pues, adecuar, si ven que de alguna manera su hoja de monitoreo no coincide, tratar de acomodarlo, no necesariamente igual, pero darle este sentido a las cosas, darle los lugares a cada cosa, nos permite organizar mejor la información y al organizar mejor la información nos permite hacer un mejor cuidado a nuestros pacientes, que dependen tanto de nosotros. Nuevamente, gracias por la atención y bueno, disculpando que nos hayamos pasado la hora. Buenas tardes. Gracias, Magister. Eh, Estimados participantes, buenas tardes. Bueno, como han podido se ha dado por concluido lo que es la sesión del día de hoy. Más bien hacerles presente que el material va a estar colgado ya el día de mañana. También va a estar también el cuestionario para que lo puedan desarrollar. Y también, por favor, tengan en cuenta que ahí está el link de